Señor Jesús, te damos gracias porque nos permites llegar, Señor, a un día más de reunión virtual con tu pueblo. Yo te suplico que, Señor, derrames sobre nuestra vida y sobre los que están escuchando, Señor, que derrames, Padre, de tu misericordia, de tu bondad, Señor, en el nombre de Jesús sobre cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te suplico, Padre, por favor, que conforme a tu gracia y a tu misericordia sobre cada uno, Señor, podamos ser bendecidos, Señor, y podamos ser ministrados por medio de tu preciosa palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén y amén. Qué bendición poder llegar hasta la comodidad de tu casa, amado hermano. Amada familia de familias, llegamos a un día más de nuestro culto virtual, donde yo anhelo con todo mi corazón que cada uno de ustedes, así como nosotros, podamos ser bendecidos. Nosotros nos sentimos muy gozosos junto con mi familia, mis hijas, de poder reunirnos una vez más. Sé que más adelante el Señor permitirá unas reuniones presenciales, pero mientras eso se da, pues bendecimos al Señor Jesús, bendecimos a la hermana Alma que se está conectando, ¿verdad? Ahí ella me indica aquí los mensajes, eso me gusta. Qué bueno, que Dios bendiga a la familia Hernández, ¿verdad? Estamos bendecidos, ¿verdad? Pero quiero bendecir al Señor por un día más que nos permite que nos reunamos, amado hermano. Yo creo que estamos viviendo tiempos tan emocionantes, tan preciosos en una experiencia totalmente diferente, ¿verdad? Aunque por años hemos hablado y enseñado de que así como empezó la iglesia, así iba a terminar en su propia casa, ¿verdad? Aunque en antaño no solo estaban en sus casas, sino que estaban escondidos, ¿verdad? Yo espero que no lleguemos a esa situación, aunque sabemos que somos y estamos en las manos del Señor, ¿verdad? Amén. Así es de que bendigo a cada uno de los hermanos que están conectándose, ¿verdad? Y que el Señor les bendiga ahí en su corazoncito. Y quiero continuar hablando acerca del despertar de la iglesia. Este tiempo que estamos viviendo, amado hermano, es un tiempo que nosotros tenemos que aprovechar. ¿Por qué aprovechar, pastor? Porque estamos viviendo algo sin precedentes. Esto jamás lo habíamos vivido, ¿verdad? Aunque se ha comentado, lo vemos que en las noticias lo están diciendo por todos lados, vemos que hay caos, vemos que hay escasez, vemos que hay temor, que hay enfermedad, en algunos lugares hay muerte. Pero lo que estamos viendo, un fenómeno que está pasando alrededor del mundo, es el despertar de la iglesia. Nunca antes se había visto que tantas personas, pastores, hombres de Dios, mujeres de Dios, estuvieran compartiendo de la palabra, estuvieran predicando, estuvieran enseñando a través de los medios, a través de las redes sociales. Esto es impresionante. De hecho, nos enterábamos ayer por medio del foro apostólico, ¿verdad? Que nuestro apóstol, el doctor Sergio Enríquez, tenía de preguntas y respuestas, y nos enteramos de que el trending a nivel mundial es iglesia en casa. ¡Qué impresionante! Entonces podemos vernos la magnitud, el alcance real que tiene quizás y el poder que el Señor está usando por medio de su Espíritu Santo para alcanzar, para llegar a las familias, para llegar a la vida de las personas. Para que quisiéramos que este mensaje lo escucharan muchas personas, para que despierten, para que te despiertes tú que eres de la iglesia de Jesucristo. Quisiéramos que este mensaje estuviera en muchos idiomas también, para que pueda ser alcanzado mucho más pueblo, muchas más personas conozcan del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo viene pronto, amado hermano. Y pues quiero empezar con recapitulando, tal vez solo así rápidamente, ¿verdad? Y vimos que el despertar de la iglesia, vimos en Daniel 12:2 que algunos dicen el tiempo postrero, y lo estoy viendo desde este ángulo del despertar de la iglesia, aunque yo sé que Daniel 12:2 se refiere a la resurrección
para vida eterna, la resurrección para destrucción y para humillación, para desprecio, para ignominia. Pero yo quiero que lo veamos de que hay una parte de la iglesia que ahora va a despertar a través de todos estos acontecimientos, va a despertar. Y en Daniel 12:2 lo vimos, ¿verdad? Que unos van a despertar para vida eterna y otros para ignominia o desprecio. Yo no quiero hablar tanto, o más bien dicho, no hablé y no voy a seguir hablando acerca de la ignominia y del desprecio, porque lo que yo quiero enfatizar es de que el despertar de la iglesia ahora en nosotros es para vida eterna, para bendición. Entonces, ¿cómo lo alcanzamos? Y vimos tres formas generales, ¿verdad? Que yo sé que si tú buscas en la Escritura, tú puedes encontrar ahí más formas de cómo tú puedes alcanzar esta bendición, este despertar. Primero, dejando toda necedad. Cuando buscamos en las diferentes versiones, necedad significa locura, insensatez, también significa estar desequilibrado. Entonces, son varias cosas que debemos de dejar como hijos de Dios para que podamos alcanzar este tipo de despertar, para que podamos entender. Es que despertar es entender el tiempo que estamos viviendo, es velar para que podamos ser hallados por dignos de escapar de lo que viene. También vimos que otra forma es poner en orden nuestra vida y poner en orden nuestra casa, nuestra familia, ¿verdad? Debemos de, eso es todos los días. No, pero no me refiero de que algunos van a limpiar, van a barrer, otros van a lavar la torre. ¿Cuál torre, pastor? La torre de trastos que tienen ahí en la cocina, ¿verdad? Sino que, no, eso lo tienes que hacer todos los días. Eso es algo que tú ya lo sabes. No, yo me refiero a poner en orden la vida espiritual de cada uno. Nuestra propia vida, no es cómo debemos de conducirnos delante del Señor. También vimos que debemos de estar a cuentas con Dios, ¿verdad? No tenemos que tener deuda delante del Señor. La Biblia dice: no debáis nada a nadie, sino el amaros el uno al otro, ¿verdad? Entonces, por eso el profeta Isaías dice: venid luego y estemos a cuentas, dice. Venid luego y estemos a cuentas. El Señor quiere limpiarnos, quiere perdonarnos, el Señor quiere restaurarnos. Nos está dando oportunidad a través de todo lo que está pasando. Entonces, y vimos quiénes son los que se levantan, ¿verdad? Y este pasaje, Isaías 52:1, fue donde salió toda esta enseñanza. Isaías 52:1 dice que, dice: levántate, despierta, Sión, y vístete de tu poder. Despierta, Jerusalén, y ponte tus ropajes hermosos. Entonces vimos y entendemos que Sión es figura de la iglesia. Entonces vemos que para que la iglesia se mantenga despierta, es decir, para que la iglesia se mantenga en un avivamiento, para que la iglesia entienda el tiempo que está viviendo, necesita estar despierto. Vestirse, que es en el hebreo, esta palabra vestirse significa armar. Y significa, quiere decir que vamos a estar protegidos por el Señor. También el poder, la palabra poder aquí en el hebreo significa alabanza. Quiere decir de que la iglesia que está despierta es aquella que sabe adorar, que se convierte en un verdadero adorador de Dios. Una iglesia que adora al Señor, una iglesia que alaba. Entonces, ¿esto qué me enseña? Que tiene libertad. Porque aquel que no tiene libertad no alaba, no adora, no danza. Y cuando dice ropajes, pues obviamente nos habla de cobertura, ¿verdad? Que lo que trae es autoridad, porque también esta palabra ropaje en el hebreo significa manto, trae autoridad. También lo último que vimos fue que su ropaje tenía que ser hermoso, y la palabra hermoso es figura de la santidad. ¿Y qué es lo que trae la santidad? Pues verlo a Él. Aleluya. Entonces, tú y yo, amado hermano, te recapitulé casi hora y media, ahorita hora 20, ¿verdad? De prédica, pero era necesario, porque entonces ahora quiero que continuemos viendo quiénes son los que se levantan, quiénes se levantan. Entonces, para ver en qué categoría estás tú, amado hermano, amada hermana que me estás viendo. Entonces, quiero que me acompañes a Joel capítulo 3 y verso número 9. Dice: proclamad esto entre las naciones,
preparaos para la guerra, despertad a los valientes, acérquense, suban todos los soldados. Entonces, otro grupo que tiene que estar despierto o que se levanta, que se despierta, son los valientes. Aquí te tienes que preguntar, amado hermano, ¿eres valiente? Sí, pastor, mira que yo no le tengo miedo a la oscuridad. No se refiere a eso. Porque, sí, pastor, mira que yo a las 12 de la noche me atravieso el cementerio y no me da miedo para nada. No, es que ese tipo de valentía quizás una buena parte lo tiene, sino que no solo la valentía a la que se refiere aquí, aparte de eso, de no tener temor, ¿verdad? De enfrentar la batalla, de enfrentar la adversidad, de saber cómo pelear, de saber cómo defenderse, de saber cómo huir del pecado. Todo estoy hablándolo espiritualmente, sino que también se refiere a saber cómo ser tan valiente para no hacer caso del pecado, para abandonar el pecado, para abandonar lo que a Dios no le agrada. Entonces nosotros tenemos que ser tan valientes como para poder abandonar el pecado. Eso hace un hombre valiente, eso hace una mujer valiente, que se enfrenta al pecado y quizás cayó y dice, Señor, perdóname. Y ya cuando viene el pecado otra vez a atacarlo, lo enfrenta ya sea resistiendo, porque la Biblia dice resistir al diablo y de vosotros huirá. Y en otras dice, el sabio ve de lejos venir el mal y huye, dice, se aparta. Entonces quiere decir de que tenemos que ser tan valientes como para decir, Señor, yo no puedo solo. Tal vez has pasado toda tu vida cristiana creyéndote de que tú eres el supercristiano, la supercristiana, y en el momento de la crisis te desmoronas como arena. Pero el Señor te dice esta noche a ti, a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu, te dice, no estás solo, no estás sola, yo estoy contigo, yo te esfuerzo, yo te ayudo. Pero entonces esas palabras tienen que provocar en nosotros el reaccionar como valientes. Ahí, si tú me estás poniendo atención, si estamos llegando hasta tu entendimiento, hasta tu corazón, ponme ahí, amén, pastor, yo soy un valiente de Dios. Y no porque te enfrentas contra 5 o 6 personas, ¿no? Porque quizás de repente hay alguno que diga, no, yo no le tengo miedo a nada, no le tengo miedo a los leones, más a los ratones, ¿verdad? Entonces, no solo es a eso, porque si nosotros vemos el ejemplo, David era un hombre valiente. Se enfrentaba contra gigantes, contra osos, contra leones furiosos. Pero cuando le tocó que enfrentarse contra el pecado, fue débil. Qué terrible. Entonces, no basta solamente con solo ser un guerrero así, para la batalla literal. No. Tenemos que aprender a ser valientes espiritualmente en el sentido de que saber cómo reprender en el nombre de Jesús el pecado que nos quiere acechar. Entonces, quiero que veamos cómo dice la Escritura, en este pasaje de Joel, la palabra valiente. Y lo dejé casi todo, solo marqué algunas cosas. Una cosa que quiero llamar, pero literalmente la palabra valiente viene de un hebreo que se dice gibor. Esta palabra, tanto que la mencionamos o que la hemos escuchado, pero gibor significa poderoso. Te voy a leer todo porque me llamó la atención el último significado. Gibor significa poderoso, guerrero, esforzado, fuerte, gigante, grande, de gran vigor, hombre, héroe, valentía, varones de guerra, vigoroso, pero también significa tirano. O sea que en la antigüedad habían gibores de parte del enemigo, eran tiranos, no agradaban a Dios. Pero nosotros no tenemos que ser así. Nosotros tenemos que ser gibores de Dios, gibores del Señor, hombres valientes. Pero marqué esforzado. ¿Por qué marqué esta palabra? Porque solo un valiente se esfuerza. Solo un valiente es capaz de ir y hacer más allá de lo que tiene que hacer. Solo un valiente es capaz de reconocer que le falló a Dios y reconocer que tiene que pedir perdón. Solo un valiente. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? O aunque nadie me escriba amén, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, amado hermano, familia de familias, cuerpo de Cristo que me estás viendo?
Tenemos que aprender a ser valientes si queremos despertarnos, si queremos ser levantados. De lo contrario, no lo vamos a conseguir. Ahora, la palabra despertar aquí es bien interesante porque viene del hebreo ur. Y esta palabra ur significa abrir los ojos, avivar, levantar y velar. Aquí ya solo la palabra nos deja una enseñanza preciosa porque abrir los ojos, esto es figura de que entendemos el mover, qué es lo que está pasando. El valiente, el gibor, tiene visión. Aquí es bien interesante esto porque muchos cuando dicen, sí, es que yo tengo visión, no se refiere solamente a tener su propia visión, sino a acoplarse a una visión. Y es que eso lo hace solamente un valiente, uno que reconoce delante de Dios, uno que reconoce coberturas, uno que entiende acerca de la administración. Porque de lo contrario, hay quienes tienen su propia visión y nunca siguen, nunca se acoplan, nunca apoyan la visión ministerial. En este caso, todos nos debemos de conducir bajo la visión del Señor. Amén. Porque yo voy bajo esa visión del Señor, ahí vamos nosotros. Entonces el aposento alto tiene que ir detrás de esa visión. Amén. Pero también significa avivar. Eso me invita a mí a pensar acerca de la comunión que debemos de buscar con el Espíritu Santo de Dios. Amado, es que no podemos hacer nada si no tenemos esa comunión con el Espíritu de Dios. Debemos de buscar la comunión con el Espíritu Santo. Pero el tener comunión con el Espíritu Santo no es solo porque yo te lo digo. No es solo porque alguien te invita a orar. No es solo porque alguien te regañó porque se ve que no tienes como... No. Qué bueno que hay alguien que te regaña, qué bueno que hay alguien que te invita, qué bueno que hay alguien que te dice oremos. Pero lo tienes que buscar tú, amado hermano. Porque es una relación personal con Dios Espíritu Santo. Es una relación personal. Ya no debemos de depender de aquel que nos diga, hermano, busca de Dios. Ya, hermano, el tiempo ya se está extinguiendo. Ay, pastor, qué miedo nos pone. No, ¿por qué? Al contrario, si el Señor viniera, qué bueno que nos vayamos con Él. Solamente busquemos el estar preparados, limpios, ¿verdad? Sí, pastor, porque no hay nadie que esté listo. Todos somos humanos, todos pecamos. Sí, tiene razón, pero si seguimos pensando de esa manera, nunca van a salir del pecado. Nosotros ya deberíamos de haber cambiado nuestra mentalidad para que cambie nuestra manera de vivir. Debemos de aprender a ser dóciles, debemos de aprender a ser tiernos delante del Señor, pero valientes, gibores contra nuestro adversario en el nombre de Jesús, porque no vamos en nuestro propio nombre, vamos bajo la visión del Señor. También significa levantar, también significa velar. Esta palabra, velar. Velar, pues nosotros sabemos que es totalmente lo contrario de estar dormido, ¿verdad? Es estar despierto. Pero ¿qué significa la palabra velar? Significa estar atento. Ese es el significado general. Estar atento, estar pendiente de lo que está pasando a tu alrededor. Como el enemigo quiere usar estrategias para dejarte tirado, para que no te levantes, para que no te despiertes. Porque el llamado esta noche, amado hermano, es levántate, despiértate, iglesia. Porque este tiempo que estamos viviendo, si hay pueblo de Dios, oye lo que voy a decir, si hay cristianos que no entienden que con esto tenemos que despertarnos hacia una dimensión espiritual diferente y de santidad, no va a haber nada que los haga entender. No va a haber nada. Y lo que nosotros queremos evitar es llegar a la tribulación y a la gran tribulación. Caer a la pretribulación. No, queremos evitar todo eso. La iglesia antes de la pretribulación tiene que salir. Pero van a salir solo los que están despiertos, solo los que se han levantado. No los que están dormidos. Ok. Lucas 21:36 dice un pasaje impresionante que toda la cristiandad ya lo sabe de memoria. Quizás tú, hermano, que me estás viendo, ya lo sabes. Déjame que te lo diga. Lucas 21:36 dice, rogad, velad, orad, rogad, pedid, suplicad. Dice, que seamos tomados por dignos de escapar de lo que viene. ¿Cómo? A través de orar y velar.
¿Tú sabes cómo estás? Sí, pastor, mira que yo me quedo despierto toda la noche, pero así, con el celular, ¿verdad? Y los ojos rojos, así. Y al día siguiente pasas durmiendo todo el día. Y en la noche otra vez. No, hermano, es tiempo de velar. Pero no solamente te estoy diciendo que te quedes despierto. El velar y quedarse despierto es lo físico. Me refiero en lo espiritual. Tienes que estar atento. Tienes que comprender el tiempo que estamos viviendo. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Porque yo sé que a veces hay versos que pasan raspando, ¿verdad? Pero no se preocupe, no solo lo raspa usted, lo raspa al pastor también, ¿verdad? Y a la pastora también. Amén. ¿Quiénes más se levantan? Este me gustó porque se levantan los que son príncipes. Se levanta Judá o la alabanza, se levantan los sacerdotes y se levanta el remanente del Señor. Oh, yo quiero ser de estos. Fíjate cómo dice Ageo capítulo 1 y verso 14. Voy a ir despacio porque esta lectura es un poco larga. Amén. Dice, y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Me voy a detener aquí porque vemos aquí que todo lo que vemos aquí era toda una jerarquía de servicio, toda una jerarquía establecida adentro de la casa de Dios. Vemos sacerdotes, vemos alabanza, vemos gobernadores, vemos los príncipes, vemos remanentes, es decir, el pueblo, ¿verdad? Pero todos estaban dormidos. Quiere decir que si lo comparamos con una iglesia que estaba completamente dormida. Estaban todos ahí, pero dormidos. Hasta que el Señor no despierte el espíritu adentro de ti, amado hermano, no vamos a poder entender realmente que lo que tenemos, la oportunidad preciosa que tenemos de estar en la casa de Dios. Ahora tu casa se ha vuelto la casa del Señor, y así miles y no millones de casas alrededor del mundo se han vuelto casa de Dios, donde se comparte la preciosa semilla de la palabra. Porque la casa de Dios no es un templo. El templo somos tú y yo, dice la Escritura, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero el lugar donde nos reunimos, el lugar donde nosotros vamos, y de donde ahora no podemos ir, pero que pronto vamos a ir, hermano, es hermoso. Pero tenemos que estar despiertos. A ver, dile a tu hermano que está ahí a la par tuya, despiértate, levántate, no es tiempo de estar dormido, para que cuando el Señor nos permita reunirnos, hermanos, sea un avivamiento poderoso, que al que no profetizaba, profetice, que el que no hablaba en lenguas, hermanos, sea impactado por el Espíritu Santo y pueda hablar sus lenguas, que aquel que no podía cambiar, hermano, pueda ser cambiado y pueda amar la palabra y caminar en santidad hasta que Cristo venga. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Despertarnos. Hermano, ¿para qué? Para poder levantarnos, y después, cuando estemos despiertos y levantados, el Señor viene y nos levanta y nos vamos con Él para siempre. Amén. Aleluya. Sí, entonces, el verso 15 dice, ¿cuándo fue esto? Dice, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. ¿Por qué puse este verso? Porque me llamó la atención que dice que es el mes sexto. Nosotros vamos a empezar el mes sexto, aunque en el hebreo es totalmente diferente, pero quiero dejarte esto en tu corazón. Voy a hablar de esto un poquito más adelante, pero quiero decirte que algo hermoso viene para este sexto mes sobre la casa de Dios, sobre el aposento alto. Y estoy entendiendo que lo que el Señor tiene en esta nueva administración, no sé cómo irá a ser la proclama, si irá a ser virtual, no lo sabemos todavía, ¿verdad? Pero creo que el Señor nos quiere bendecir con un año, hermano, donde tenemos que pedir perdón, el año del perdón. Tenemos que, hermano, empezar nuestra vida con arrepentimiento. ¿Para qué? Para poder ser tomados por dignos de escapar. El Señor nos está dando una tremenda oportunidad. Ok, entonces quiero desgranar este pasaje de Ageo 1:14, ¿verdad? Y quiero que veamos algunos significados. Zorobabel significa sembrado o nacido en Babilonia. Nosotros sabemos que Babilonia significa confusión o mezcla, aunque la traducción más cabal de esta palabra en el hebreo es
confusión debido o por causa de mezcla. Entonces, cuando tú y yo nos mezclamos, cuando tú y yo estamos con nosotros como luz, estamos en algo de tinieblas, estamos mezclados, puede venir confusión. Ahora, ¿qué también significa esto? De repente tú tienes la sana doctrina, entiendes la palabra y de repente te mezclas con doctrinas erróneas. Va a venir confusión. Por eso es de que debemos de tener cuidado. Aunque yo sé que hay miles, si no millones de personas hablando a través de las redes, tenemos que tener definir, saber el gusto espiritual, que el Espíritu Santo nos dé testimonio. Por muy bonito que se vea, por muy ungido que parezca a alguien, pero si está hablando algo que no va de acorde a la palabra, si está hablando algo que no cuadra con la escritura, que no tiene pie de imprenta, ten cuidado, porque entonces puedes confundirte. También Salatiel significa lo pedí de Dios. Entonces, aquí, pastor, ¿pero qué tiene que ver esto con el levantarse, con el despertar? Que si uno no sale, lo único que nos puede sacar de la confusión es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. ¿Y cómo? Se lo tenemos que pedir al Señor, ¿verdad? Se lo tenemos que pedir al Señor. Si nosotros no se lo pedimos, hermano, no vamos a poder salir de cualquier confusión. Mira, y gobernador en el hebreo significa príncipe. Por eso es que te decía que, hermano, ¿quiénes se levantan? Los que han dejado la confusión, que le han pedido a Dios, pero que también son príncipes. Mira, me recuerdo de Mefiboset, que era príncipe, pero que estaba abandonado allá, hermano, en Lodebar, en aquello que no servía, estaba olvidado, ¿verdad? Olvidado por los hombres, pero no por Dios. Entonces, tienes que empezar a pensar y a conducirte como príncipe de Dios. Nosotros no éramos nada sin Cristo. Ahora en Cristo Jesús venimos a ser príncipes de su pueblo. Aleluya. Pero ¿qué actitud tiene un príncipe? Se sabe conducir, sabe hacer bien su labor, es obediente, es correcto en lo que hace, es de la realeza, entiende que es de la realeza y por eso no puede hacer las mismas cosas que los demás. Claro que yo te hablo en sentido espiritual. Si nosotros sabemos que somos hijos del rey, nosotros somos príncipes. Sabemos que el Señor está buscando que caminemos en santidad. Sabemos que el Señor está buscando que nos consagremos, que nos apartemos del pecado y nos consagremos a Él. Sabemos que el Señor está buscando quien le sirva. Sabemos que el Señor está buscando quien le adore. Sabemos que el Señor está buscando quien haga su voluntad. Tantas cosas que dice la Biblia que el Señor está buscando. ¿Cuál de todas vamos a hacer? Yo quiero hacer. No, todas hay que hacerlas. No solo es una, todo lo tenemos que hacer. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos llene, que nos impregne con ese poder que Él nos puede dar para empezar a hacer la voluntad, para empezar a agradar, para empezar a adorar, para consagrarnos como el Señor quiere que lo hagamos. Hasta que un día le veamos cara a cara al Señor tal como Él es. Aleluya. También Judá, pues ya sabemos que significa alabanza, ¿verdad? El sumo sacerdote Josué... Este nombre es bien interesante porque en el hebreo se dice Yehoshua o Yeshua, ¿verdad? Entonces vemos que y es el mismo nombre que se utiliza para Jesús en el Nuevo Testamento. Qué interesante porque entonces en el Antiguo Testamento el nombre Josué es Yeshua, Yehoshua, que en el Nuevo Testamento es Jesús. Ahora, ¿por qué estoy recalcando en esto? En el hebreo, Josué significa Jehová salvará. Jehová envía o enviará salvación. Jesús, el nombre de Jesús, yo no sé si tú lo sabías, pero si ya lo sabías, regocígate aún más porque entonces en Josué era una promesa, una profecía, pero el nombre de Jesús, que vino hace más de 2000 años, aleluya. Sí, el nombre de Jesús significa Jehová salva. Él trae salvación, aleluya. Entonces en Él se cumplió, hermano, que Él trajo salvación para tu vida, para mi vida, para tu familia, para todo aquel que le recibe, que le reconoce, que le confiesa con sus propios labios. Entonces, ¿quiénes son los que se salvan aquí? Los sacerdotes. Pero al decir sacerdote, muchos piensan, sí, yo quiero ser el sacerdote para que todos me hagan caso.
para que obedezcan al sacerdote de la casa, al sacerdote de la iglesia, todos lo tienen que obedecer. No, perdóname, pero el sacerdote primero tiene que obedecer a Dios. El sacerdote se tiene que humillar delante de Dios. Aquel que es sacerdote de Dios. Pastor, ¿y quiénes son sacerdotes de Dios? ¿Será que yo soy sacerdote? Tal vez preguntará un hermano, tal vez preguntará una hermana, ¿será que yo soy sacerdote de Dios? Pues déjame decirte que la Biblia que dice que Él dice que nos hizo reyes y sacerdotes de un nuevo y mejor pacto por medio de la sangre de Cristo Jesús. Entonces ahora tú y yo, cabal, tenemos ese calificativo de sacerdotes. Pero un sacerdote, entonces, ¿cuál es la función de un sacerdote? Recuerden que el sacerdote, la función del sacerdote era ministrar a Dios. Esa era toda su función. Él no tenía otra cosa más que hacer en medio del pueblo, sino que ministrar el nombre de Jehová, servirle al Señor. Hermano, el sumo sacerdote, todos lo veían con su ropaje especial y sabían que era el sumo sacerdote por la forma en que él se vestía, por la forma en que él enseñaba. Él, al solo verlo, sabían que era el sumo sacerdote. Recordémonos que el sumo sacerdote tenía una tiara una placa de oro en su frente que decía santidad a Jehová. Claro, esto ahora en nuestro tiempo representa que, hermano, tienen que ver tu conducir, tu caminar, tu comportar delante del Señor. Porque tú puedes decir, o yo puedo decir que soy un sacerdote, pero ¿cómo me conduzco delante de Dios? ¿Cómo te conduces? ¿Qué haces cuando estás solo? Sí, pastor, pero es que nadie es perfecto. Yo lo entiendo, ninguno de nosotros es perfecto, ni santo, solo santo es el Señor. Amén. Pero de alguna manera el Señor nos dijo, o quedó escrito, diciendo, sean santos, así como yo soy santo. Entonces quiere decir que en algún momento tenemos que aprender a buscar la santidad delante de Dios, a caminar consagrados delante de Dios. En el pasado puede ser que tal vez no caminábamos en santidad. Puede ser que no nos conducíamos consagrados delante de Dios. Pero ahora, ya que nos haya bastado todo lo que hicimos antes y que la gracia de Dios en su Hijo Jesús nos limpió y nos perdonó, ahora caminemos en santidad, caminemos seguros de que hemos sido limpiados y comprados por la sangre de Cristo. Es que, hermano, no hay nada mejor que sentirse limpio uno delante del Señor, perdonado delante de Dios. Lo único que nos limpia es su preciosa sangre. Así es de que, amado hermano que me estás viendo, si tú tal vez no te sientes tan limpio, busca la sangre de Cristo. Arrodíllate y pide la misericordia y el perdón, la reconciliación delante del Señor. También dice que era Josadac. Y Josadac significa justificado por Jehová. Entonces, si Jehová nos salva, es decir, si Jehová nos perdona, si Dios nos perdona, Él nos justifica. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios, a los que Dios ha justificado? Nadie. Dice la Biblia, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Jehová, Dios es el que justifica tu vida. Aleluya, esto es precioso. Y también el remanente, que no se nos olvida, el remanente es el pueblo. En este tiempo, hermano, tú y yo somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo del Señor, donde quiera que vayamos. Entonces, algunas veces nos tenemos que conducir como príncipes, otras veces como los de la alabanza. Nos tenemos que conducir como sacerdotes y como el remanente del Señor. Hermano, no podemos nosotros, pero ¿qué pasa a veces? Hay cristianos que en la iglesia sí son así, pero afuera saber cómo serán. Afuera no se comportan para nada como deberían de ser, ¿verdad? Sino que se conducen de alguna manera como a Dios no le agrada. Pero tú y yo tenemos que saber cómo nos tenemos que conducir delante del Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo te conduces tú? ¿Como príncipe, como de alabanza, como sacerdote o como el remanente? De cualquiera de estas formas que nosotros nos conduzcamos, te aseguro que vamos sobre un buen camino y el Espíritu Santo te va a guiar para poder estar despierto cuando el Señor venga. Amén. Ahora, te decía que dice que era en el 6º mes, ¿verdad? El 6º mes se llama Elul. El 6º mes en el hebreo se dice Elul. Y corresponde hacia agosto y septiembre. Me gusta mucho pues porque nuestro aniversario, ¿verdad? Es en agosto. En agosto. Entonces
que se da en el mes de Elul. Ahorita, en el orden bíblico es el sexto mes, el mes de Elul, pero corresponde al calendario gregoriano entre agosto y septiembre. Pero yo quiero ver que lo veamos como una figura preciosa de que nosotros vamos a empezar el sexto mes. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues si estamos viendo lo que está pasando, mire, hay quienes quizás ya se hicieron un autoanálisis y ya se examinaron. Y dijeron, Señor, no pasé la prueba, necesito tu ayuda. Necesito misericordia, ayúdame, Señor. Quizás otros, no, yo estoy bien, calidad, yo soy bueno. Hermano, tenemos que buscar la misericordia del Señor. Ahora, en el calendario moderno hebreo, porque tú sabes que está el calendario que lleva el orden de la Biblia y hay un calendario moderno hebreo, es el número 12. O sea que el mes de Elul en el calendario moderno marca el fin de año y el principio del nuevo año. Entonces, pero en el sexto mes sucedía algo interesante y que Elul significa cosecha. Esto es impresionante. Porque, a ver, amado hermano, yo te pregunto, y tal vez espero darme a entender con esta pregunta y para que ustedes también me pongan atención y vean y puedan entender, ¿verdad? Para que se pueda recoger la cosecha, ¿qué tiene que haber? ¿Qué tuvo que haber pasado para que se recoja la cosecha? Sí, plantarla, sembrarla, pero ¿qué más? Para recogerla, ¿qué se necesita? Bueno, sí, se necesitan obreros, sí, muy bien. Sí, esa es una rogativa, ¿verdad?, del Señor Jesús, ¿verdad? El que haya obreros para recoger la cosecha. Pero ¿qué más tuvo que haber pasado? A ver, hermano, si tú quieres poner ahí. ¿Cómo? Que crezca. Ay, amén, sí, eso es. Y espero que alguno haya puesto ahí que crezca, ¿verdad? No sé si alguno lo puso, pero entonces, ¿qué se necesita para recoger la cosecha? Es que crezca, es decir, el fruto maduro que haya crecido, se recoge y se lleva, se transporta. Entonces, hermano, quiere decir que lo que a nosotros nos enseña esto, pero que haya crecido, porque también significa purificación esta palabra. Elul significa cosecha y también algunos sugieren o tienen el entendimiento que significa también purificación. Entonces, para que pueda crecer la cosecha espiritualmente hablando, tenemos nosotros que haber sido purificados, limpiados. Y para purificarnos hay dos formas que purifican, por lo menos en la Biblia. Yo quiero ponértelo en general. Nos purifica la sangre de Cristo y somos purificados por el Espíritu Santo. Cuando la sangre es recibida en nosotros para purificarnos, es la sangre de alguien más. Quiero que me entienda esto que le voy a decir. Es la sangre del Señor Jesús. Su sangre nos purifica. Pero cuando viene también el tipo de pureza o limpieza que el Espíritu Santo nos hace a nosotros, ese es un fuego que purifica nuestra vida. Es decir, proviene del Espíritu Santo, pero yo tengo que ser lavado, purificado. Pero no tengas temor, porque aunque pasemos por las aguas, no nos vamos a ahogar. Aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar. Vamos a salir purificados. Entonces el fuego del Espíritu Santo a nosotros nos purifica, nos limpia de tal manera que estemos como el Señor quiere, sin mancha y sin arruga. Y aparte de esto, es que me gustó porque en Elul también se conoce como el día del perdón o el mes del perdón. Qué impresionante. Y la característica de este sexto mes en el hebreo, pues, era que se tocaba el shofar. Se tocaba el shofar. Y lo que provocaba el sonido del shofar en el pueblo, dice que el pueblo se compungía cuando escuchaban el sonido del shofar. Y que lo que provocaban ellos era que se arrepintieran y pidieran perdón. Este sexto mes
que viene, hermano, bien sería bueno que nosotros lo dedicáramos en nuestra oración, en nuestro pensamiento, en nuestra comunión diaria, a pedirle perdón al Señor por nosotros, por nuestra familia, y a buscar el arrepentimiento, el perdón. Entonces, estaba yo meditando delante del Señor, leyendo la palabra, y como el año pasado, tal vez como estas fechas, no sé, tal vez junio del año pasado, julio del año pasado, el Señor había hablado a mi corazón acerca de que lo que venía para este año era una esperanza familiar, que es lo que estamos viviendo ahora. Cada uno dentro de su casa, pero ¿en qué? En familia. La administración que el Espíritu, o por lo menos eso es lo que ha estado poniendo en mi corazón, es que viene el buscar el arrepentimiento, el perdón, porque no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar sobre la iglesia, perdón, sobre la tierra, antes que la iglesia sea levantada, la iglesia primicia, y yo quiero irme en las primicias, quiero que tú te vayas en las primicias, aunque yo entiendo que los ministros no nos vamos a casar con el Señor, ¿verdad? Pero, sino que es otra bendición. Pero yo sí quiero irme con Él. Yo quiero estar con el Señor. Quiero irme con Él. Ese ha sido desde que nos convertimos el anhelo de nuestro corazón. Y yo sé que el Señor va a hacer algo. El Señor nos va a levantar. El Señor nos va a llevar. Sí, si estamos consagrados, si estamos purificados, si estamos en constante perdón y arrepentimiento delante del Señor, si estamos tocando el shofar. No me refiero literalmente, aunque imaginémonos el sonido del shofar. Por eso es de que yo ayer decía, ¿verdad? Extraño el convivir, extraño el compartir, extraño el sonido de la alabanza, extraño las profecías, los cantos, pero no porque nosotros no lo hagamos acá en casa. Nosotros, el Señor nos permite tener nuestro devocional diario con nuestra familia, en donde nosotros cantamos, alabamos, adoramos al Señor. Hay profecía también, ¿verdad? En algunos de nuestras ágapes que hemos tenido en la casa, el Señor nos ha hablado por medio de la profecía. Pero nosotros extrañamos en la congregación con los santos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, amado pueblo del Señor? Buscar la purificación. Y para buscar la purificación tenemos que arrepentirnos. Y para arrepentirnos tenemos que pedir perdón delante del Señor constantemente, ¿verdad? Buscando, porque puede ser que te asalte un mal pensamiento, un mal sentimiento, se te salga una palabra que no es debida, una actitud que a Dios no le agrada. Constantemente tenemos que hacerlo. Ahora, si tú crees que tú no necesitas esto, es porque quizás dentro de 2 minutos el Señor te va a arrebatar a ti, te va a llevar vivo, ¿verdad? Pero si no, la mayoría de nosotros lo necesitamos, Señor. Necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. También en Amós 3:6. En Amós 3:6 te lo voy a dejar ahí para que tú lo leas ahí en tu casita. También se le conoce como el mes del perdón, ya que se toca continuamente el shofar durante todo este mes para provocar el arrepentimiento y el perdón en el pueblo. Entonces el sonido del shofar, mira, es que la trompeta de Dios es impresionante. Hemos hablado acerca de la trompeta de Dios, pero qué impresionante. Está próximo a sonar el shofar del cielo. Está próximo a sonar y, hermano, anhelemos estar listos y preparados. Amén. Bueno, aquí creo que aquí ya tenemos. ¿Quiénes más se levantan? Los amigos. Los amigos. Fíjate que, como dice en Juan capítulo 11 y verso número 11. Dijo esto y después de esto añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Nosotros sabemos que Lázaro estaba muerto, pero para el Señor Lázaro no estaba muerto, estaba dormido. Qué interesante término, porque los que estamos en Cristo, dice que ya no morimos, sino que dormimos en el Señor, dormimos en Él. Y esto me trae a pensar entonces que los amigos se levantan. Los que se levantan son los que han alcanzado ese nivel de amigos. Hermano, qué impresionante. En la Biblia nosotros vemos, por ejemplo,
un personaje que la Biblia, bueno, hay dos personajes que la Biblia menciona como amigos de Dios. Dos personajes. A ver, ¿quiénes fueron esos dos personajes? A ver, hermano, tú que me estás viendo ahí. Uno fue Abraham. ¿Y el otro? ¿Quién? Ay, ay, ay. Se va a sorprender. Pero no porque él haya sido amigo de Dios. Judas. Ay, pastor, ese no era amigo de Dios. Claro, él no era amigo de Dios. Pero el Señor lo llamó amigo. No porque Judas fuera amigo de Jesús, sino porque Jesús, hermano, tenía amor y le dijo amigo. Aunque nosotros, aunque sabemos que la palabra que utilizó para decirle amigo es una palabra en griego que se dice etairos, que significa prostituto, ¿verdad? Que se vendía fácilmente. Pero ahí está, dos personajes. Ahí está. No me puede decir, no, eso no. Ahí están los dos personajes. Pero quiero que veamos a Abraham. Abraham, amigo de Dios. ¿Por qué? Porque le creía a Dios. Fíjese que Abraham es impresionante porque él fue justificado por la fe. Fue justificado porque obedeció al Señor. Él creía la palabra que salía de la boca de Jehová. Así tenemos que ser nosotros para alcanzar este nivel. Ahora, entonces, cuando yo digo que se levantan, me estoy refiriendo, quiero que lo veamos todo en figura de la iglesia, que la iglesia se tiene que levantar y convertirse en la amiga de Dios. Amén. Un amigo de Dios. Cuando uno es amigo de Dios, hermano, el Señor le revela su palabra, le revela sus propósitos, le enseña cosas. Oh, hermano, qué hermoso, qué precioso es. Amén. Disfruta uno la compañía de Dios. Pero aquellos que cuando van a orar ni les gusta orar y se cansan, solo oran así horas, hermano, y no leen la palabra, ¿cómo van a ser amigos de Dios? Si el ser amigo es compartir con Él, es que disfrutes la palabra, es que disfrutemos, hermano, la comunión con el Señor, el estar meditando en el Señor. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Amén. Tal vez solo algunos somos locos. Y tú y yo nos entendemos nada más, ¿verdad? La palabra despertarlo, en referencia a Lázaro, viene del griego exupniso. Y esta palabra viene de ek, que significa fuera, y hupnos, que significa sueño. Entonces lo que significa es sacar fuera a la persona del sueño. Es decir, como yo quiero que lo veamos espiritualmente, es decir, sacar a una persona de su sueño, es decir, de que esté distraído. Porque cualquiera que porque esté distraído, hermano, se puede quedar y no irse con el Señor. Hay mucho pueblo de Dios que está distraído, es decir, no está atento. No se ha dejado sacar de ese sueño. Y esto es peligroso, porque si no se saca a alguien del sueño, se puede quedar. Puede perder muchas bendiciones. Y una de las mayores es no irse con el Señor en el arrebatamiento. Ahora, Lázaro significa Dios es mi ayudador. Ay, mire qué impresionante este nombre o el significado, ¿verdad? Dios es mi ayudador. Mire, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que Lázaro en el inframundo ha de haber dicho, Dios, ayúdame. Ahí entendió. Hasta ahí entendió Lázaro. Dios quiera, hermano, que muchos entendamos antes de que venga la prueba sobre esta tierra. Dios quiera que muchos cristianos entendamos antes de que empiece a manifestarse lo que está destinado, profetizado, escrito para esta tierra. Que entendamos antes. Ahora, yo agregué algo acá, que este dormir, porque el Señor Jesús dijo que Lázaro no estaba muerto, estaba dormido. Entonces, este dormir es provocado, y ponme atención, quiero que entiendas esto. Este dormir es provocado por la apatía de buscar a Dios o de buscar de Dios. Hay mucho pueblo que no busca de Dios. ¿Cómo puedo decirlo? Hay mucho pueblo que solo busca lo que Dios le da. Y te decía yo, ponme mucha atención en esto que te voy a decir, porque este dormir de Lázaro
Es provocado por la apatía de buscar a Dios. Cuando tú y yo no buscamos del Señor, viene un adormecimiento. Muchas veces el Señor Jesús llegó a visitar a su propia casa y no sabemos cuál era el comportamiento de Él. Pero de seguro no estaba en la casa porque solo se menciona que estaba María a los pies y Marta sirviendo y Lázaro a saber dónde estaría. Que no nos suceda este adormecimiento, sino que nosotros aprendamos a estar despiertos y levantados, para que así el Señor nos pueda utilizar. Quiero avanzar al siguiente, que es, ¿quiénes más se levantan? Los ministros y los siervos. ¿Quiénes son los que se levantan? Los ministros y los siervos. Y dice la Biblia en Hechos 12:7. Y aquí se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Pero notemos que aquí, quiero que lo veamos desde este otro ángulo. Pedro estaba dormido y el ángel lo llegó a despertar. Dice que estaba dormido entre dos guardias, entre dos soldados. Hermano, custodiado, con cadenas en las manos. Custodiado. Quiere decir que estaba preso, estaba custodiado, encadenado, dormido. ¡Cuá! Hermano, qué difícil. Qué difícil. Pero ¿quiénes son los que se levantan? A la manera de Pedro, es figura de los ministros, de los siervos, que tienen puesta su confianza y su seguridad en el Señor. Ahora, ¿por qué digo esto? Quiero desgranar un poquito este verso, ya casi vamos cerrando. Porque cuando dice que el ángel tocó a Pedro y lo despertó. Despertó viene de una palabra en griego que es egeiro. Esta palabra ya es bien conocida. La palabra egeiro significa despertar, levantarse, pero significa un levantarse de varias cosas. Lo primero es levantarse del sueño. Bueno, que era lo que le pasó literalmente a Pedro. Ahora él puede hacer lo que le esté pasando a la iglesia, que esté dormida y se va a egeiro, se va a levantar del sueño. Es decir, va a entender, va a caer en la realidad de las cosas, de saber el tiempo que está viviendo. Entonces, dice también levantarse de estar sentado o acostado. Viene el tiempo, amado hermano que me estás viendo, viene el tiempo en el que aquellos que estaban sentados, acostados, es decir, sin acción, sin usar del Señor, sin servirle al Señor, viene el tiempo en el que vas a ser levantado y vas a empezar a ser usado por Dios. También dice levantarse de la enfermedad. Este me gusta porque el Señor te va a levantar de ahí donde estés, sea una enfermedad literal o una enfermedad espiritual. Levantarse de la muerte, Egeiro, también es levantarse de la muerte, es resucitar. Levantarse de la oscuridad, pero no solamente oscuridad es decir que no se ve nada, sino que la oscuridad significa no tener entendimiento, no comprender las cosas. También levantarse de inactividad, es decir, aquellos que no hacen nada para el Señor los va a despertar de ese sueño para que busquen el estarle sirviendo al Señor. Levantarse de la ruina, quizás el enemigo arruinó tu vida, tus pensamientos, tus ilusiones. No te preocupes, el Señor de ahí te va a levantar y te va a hacer bendecido y próspero. También de la no existencia, es decir, hay quienes no se sienten parte de algo. No te preocupes, el Señor te va a levantar, te va a sacar de ese sueño feo, te va a enderezar. Y por último, también significa resucitar. La palabra Egeiro puede verse también como levantado dos veces. Levantado dos veces. Fíjense que en 1 Corintios 6:14 dice el pasaje, dice, y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Pero utiliza las palabras egeiro y exegeiro. Este juego de palabras en el griego, entonces dice, y Dios que egeiro al Señor. Entonces tenemos que entender que el Señor fue levantado dos veces. ¿Cómo así dos veces, pastor? El Señor muere en la cruz, amén, la muerte primera, y muere y desciende a las partes profundas, muere dos veces, y se levanta, entonces es levantado dos veces. Por eso los que hemos creído en el Señor Jesucristo, escúcheme bien, todo aquel que ha reconocido, que ha recibido a Jesús en su corazón, que ha sido comprado y pagado por precio de sangre,
Dice la Biblia que ha nacido 2 veces. Nació literalmente, pero nació espiritualmente también. Entonces, aquellos que han nacido 2 veces mueren una sola vez. Pero aquel que solo nace una vez muere 2 veces. Y ahí sí ya no hay escapatoria. Por eso Lázaro, hermano, qué lección la que le dieron. Murió por la enfermedad y desciende, hermano, al inframundo. Y de ahí escuchó: Lázaro, ven fuera, hermano, y retumbó su nombre y se levantó. Dios le dio otra oportunidad. Puede ser que así Dios nos esté dando otra oportunidad a nosotros y nos esté levantando de ese sueño. Por último, quiero que veamos las características de los ministros que se levantan, de los siervos que se levantan. Siempre viendo al apóstol Pedro, Hechos 12:7, dice: aquí se apareció un ángel del Señor y una luz brilló. Figura de revelación. El ministro, el siervo de Dios, tiene revelación. También dice, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de sus manos. Es que quiere decir de que tiene revelación y también tiene libertad. El verso 8, y el ángel le dijo: vístete. No está desnudo. No está desnudo. Está bien protegido, está bien cubierto. Ponte las sandalias. Tiene un caminar de Dios en paz. Y proclama las buenas nuevas del Señor Jesús. También, y así lo hizo, y le dijo el ángel: envuélvete en tu manto y sígueme. Tiene cobertura sobre él. Qué impresionante. Por último, el verso 9 dice: y saliendo le seguía. Tomó la decisión. Un siervo, un ministro, entonces tiene revelación, es libre, no está desnudo, camina en Dios en paz y proclama las buenas nuevas, tiene cobertura. Y decide, es decir, ya no es bajo su voluntad, sino en la voluntad del Señor. Entonces, la iglesia, el despertar de la iglesia, hermanos, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a estar despiertos para cuando Él venga. Tengo más que hablar acá, pero ya por el tiempo, pues, ¿verdad? Ya nos quedaría entonces tal vez solo esto. ¿Por qué debemos estar despiertos? De eso te quiero hablar el día de mañana. Pero quiero terminar haciendo una oración y diciéndote ahí en tu corazón que le pidas al Espíritu Santo que te ayude, que nos ayude a todos para que podamos estar levantados, despiertos cuando el Señor venga. Que entendamos el tiempo que estamos viviendo. Porque de lo contrario, hermano, si no entendemos el tiempo que estamos viviendo, no vamos a ser levantados. Y yo quiero ser levantado. Anhelo que tú seas levantado. Anhelo que todo aquel que ha puesto su esperanza en el Señor sea levantado. Entonces, ¿qué hay que agregarle a nuestra vida? Agrégale santidad. Agrégale búsqueda. Pero sobre todo, agreguémosle esa comunión con el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, suplicándote que tu Espíritu Santo nos ayude, nos auxilie, Señor, a poder dar esa talla que tú y yo, y que tú quieres que todos tengamos, Señor. Te suplico, por favor, que tu Espíritu Santo ponga, Señor, ese deseo en nuestro corazón de buscarte, Señor, de consagrarnos, de caminar esa senda de santidad que tú buscas para nosotros, Señor. Te pido que aquellos que ven hasta donde llegue mi voz, Señor, hasta donde llegue este mensaje, que cada uno pueda entender, Señor, el tiempo que está viviendo y que tu Espíritu Santo les ayude, Señor. Que en sus actitudes, que en sus acciones, que en su pensamiento, en sus sentimientos de todos los días, Señor, vayan cambiando, vayan evolucionando, transformándose, hasta que todos seamos como tú quieres, Señor. Te pido que esta palabra, esta semilla quede sembrada en cada corazón y que lleve abundante gracia sobre cada uno, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Tal vez tú, amigo, que nos ves y que no sabías nada de esto, pero tú entendiste el mensaje y quieres estar despierto, quieres ser levantado. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús,
perdona mis pecados, me arrepiento de ellos. Te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy tu vida va a empezar a ser diferente y vas a empezar a conocer al Señor de una manera diferente. Lee su Biblia, ora, busca amistades que conozcan del Señor. Pero si no tienes un lugar donde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias. ¿Dónde? En el 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Recuérdate que por ahora nuestro punto de contacto es por medio de las redes sociales que están apareciendo acá en este momento. Así es que te invitamos para que seas parte, que las visites, que las compartas, que les des like, para que muchos puedan ser alcanzados con el mensaje de la palabra de Dios y que podamos ser utilizados quizá para bendecir a alguien. Así es de que, amado hermano, hermana, gracias por darme la oportunidad de entrar hasta tu casita una vez más. Y te invito para que mañana a partir de las 7:30 también podamos tener el contacto virtual a través de nuestras redes sociales. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.